Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un inicio de año verdaderamente fantástico, lleno de energía positiva y proyectos emocionantes. Hoy, como ya habrán podido vislumbrar en ese título que llama tanto la atención, vamos a sumergirnos de lleno en una noticia que ha logrado sacudir hasta los cimientos del vasto y vibrante mundo del entretenimiento turco. Y déjenme decirles, señoras y señores, estamos hablando de esas primicias que te dejan con la boca abierta, con los ojos como platos y con una chispa de incredulidad mezclada con pura euforia. Nos referimos, por supuesto, a Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que no solo resuenan, sino que retumban con una fuerza arrolladora en cada rincón del planeta donde se habla, se respira y se vive el fenómeno de las series turcas. Si por alguna circunstancia del destino aún no han formado parte de nuestra creciente familia, les invito encarecidamente a que activen esa alarma y pulsen ese botón rojo de suscribirse. De esta manera se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras primicias exclusivas, nuestros análisis profundos y todas esas historias que hacen vibrar a los amantes del entretenimiento. Abróchense los cinturones, porque esto se pone verdaderamente, pero verdaderamente interesante. Bueno, basta de preámbulos y vayamos directo al grano, que es donde reside la verdadera sustancia de la noticia. Las redes sociales, esos gigantes de la comunicación instantánea, y los portales de noticias más influyentes han explotado en una vorágine de especulaciones, rumores y, lo que es más importante, lo que parece ser una confirmación velada. Una oleada de información que ha desatado una auténtica tormenta de especulaciones y, sobre todo, una emoción colectiva sin precedentes. Hablamos de la posible reconciliación, o si quieren llamarlo de una manera más sutil, de un reencuentro que muchos de nosotros, con el corazón en un puño, dábamos prácticamente por imposible. Sí, han escuchado bien, y les recomiendo que se preparen para la magnitud de lo que les voy a contar. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que con una química insuperable y magnética, conquistó innumerables corazones y se convirtió en un fenómeno global gracias a la exitosísima serie Erkenci, podría estar de vuelta. Y no hablo de cualquier regreso, sino de un proyecto que promete ser igual o incluso más explosivo y cautivador que su inolvidable historia de amor en pantalla. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la magnitud de su impacto o necesiten un pequeño refresco de memoria, permítanme retroceder un momento en el tiempo. Can Yaman y Demet Özdemir no solo se convirtieron en la pareja del momento, sino que trascendieron esa etiqueta para erigirse en un verdadero ícono de la televisión gracias a Erkenci. Esta serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que los catapultó a una fama internacional estratosférica. Su conexión era tan palpable, tan genuina, que traspasaba la barrera de la pantalla y llegaba directamente a los espectadores. Los fans, de manera casi instantánea, los adoptaron como la pareja soñada, tanto dentro de la ficción como, en aquel entonces, en la vida real. Y de hecho, durante un periodo considerable, esa línea tan delgada entre la ficción y la realidad se difuminó de manera espectacular, para inmensa alegría de sus miles y miles de seguidores. Sus vidas personales y profesionales se entrelazaron de forma fascinante, y durante un buen tiempo, fueron el epicentro de todas las miradas y de todos los titulares de la prensa del corazón. Sin embargo, como suele suceder en este mundo tan volátil y efímero del espectáculo, las circunstancias y los caminos a veces se bifurcan. Su relación sentimental, para la profunda decepción de muchos, llegó a su fin, y cada uno, de forma individual, tomó rumbos diferentes, dedicándose a construir sus carreras de manera independiente. Pero seamos honestos, siempre estuvieron bajo la sombra, a veces brillante, a veces melancólica, de aquel idilio que cautivó al público de una manera tan profunda. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos y que ha desatado esta tormenta mediática de proporciones épicas es, ¿qué es exactamente lo que ha encendido esta mecha de especulación? Pues bien, la información que ha estado circulando con una fuerza cada vez mayor, y que se basa en fuentes cada vez más sólidas y creíbles, apunta a que Can Yaman y Demet Özdemir estarían a punto de unirse nuevamente, pero esta vez en un proyecto cinematográfico. Y no se trata de cualquier película, no, estamos hablando de una producción que ya se perfila, según los ecos que llegan desde los círculos de la industria, como uno de los grandes, si no el mayor, estreno cinematográfico esperado para el año 2026. La información, que se ha filtrado de fuentes muy cercanas a la producción y que ha sido manejada con el sigilo que caracteriza a los grandes proyectos, sugiere que ambos actores han dado el sí, quiero a participar en una película que se inscribe dentro del género romántico. El objetivo principal, según se rumorea, es recrear y capturar, de alguna manera,
esa magia y esa química inconfundible que vivieron durante su anterior y exitosa colaboración en televisión. Imaginen la escena: Can Yaman con su carisma arrollador, su innegable atractivo físico y esa presencia escénica tan potente, y Demet Özdemir, con su dulzura natural, su talento interpretativo que ha ido madurando y consolidándose, y esa capacidad de conectar con el público. La mera idea de verlos juntos de nuevo compartiendo escena en un mismo proyecto, es para una legión de fans que los añoran, un verdadero sueño hecho realidad, una fantasía que parece estar a punto de materializarse. Y aquí es donde la intriga se intensifica, donde los hilos de la especulación se enredan y donde el debate se vuelve aún más apasionante. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado en el panorama profesional o personal de estos dos talentosos artistas para que decidan cruzar sus caminos profesionales nuevamente? Las teorías, como era de esperar, son múltiples y abarcan un amplio espectro de posibilidades. Algunos analistas y observadores de la industria sugieren que podría tratarse, ante todo, de una estrategia de marketing magistralmente orquestada. Una jugada maestra para asegurar el éxito rotundo de la película, apelando directamente a la nostalgia de los fans que los recuerdan con tanto cariño y devoción. Otros, con un tinte más romántico y esperanzador, creen firmemente que podría ser una señal de que ambos han madurado significativamente, tanto como personas como profesionales. Y que, por lo tanto, esta vez su colaboración será puramente artística, centrada en el trabajo y desprovista de las presiones y las complejidades que quizás rodearon su relación en el pasado. Y por supuesto, no falta aquel que con un guiño pícaro, especula sobre la posibilidad de una reconciliación amorosa, aunque esto, debemos ser claros, por ahora, pertenece firmemente al terreno de la fantasía y de los deseos de los seguidores más fervientes. Lo que sí es innegable y palpable en el ambiente es que la noticia, a pesar de no ser oficial, ha sido recibida con una mezcla muy particular de euforia desbordante y una cautela justificada. La euforia, como es natural, viene de la mano de la pura y vibrante anticipación de ver a estos dos talentos colaborar de nuevo. La química que demostraron en Erkenci no fue algo fácil de replicar, fue una conexión mágica, y el público está ansioso, prácticamente desesperado, por ver si logran recapturar esa chispa única que cautivó a millones. Por otro lado, la cautela surge de la enorme presión que esto inevitablemente genera. Las expectativas, como se pueden imaginar, serán altísimas, estratosféricas. Y la película tendrá que estar, sin lugar a dudas, a la altura de esas expectativas, si no es que las supera, para no decepcionar a una legión de seguidores que ya ha idealizado este reencuentro de una manera muy especial. Analicemos un poco más a fondo la situación, desgranando los detalles y las implicaciones de este posible regreso. Can Yaman, desde el fenómeno de Erkenci, ha tenido un recorrido profesional impresionante y muy bien gestionado. Ha sabido explorar nuevos horizontes, aventurándose en proyectos en Italia, donde se ha consolidado firmemente como una figura reconocida y muy querida en el panorama internacional. Ha participado en series y películas que demuestran una versatilidad actoral cada vez mayor. Su imagen ha evolucionado, y se le ve más maduro, más enfocado en su carrera y con una visión más clara de su futuro profesional. Por su parte, Demet Özdemir no se ha quedado atrás en absoluto. Ha continuado cosechando éxitos contundentes en Turquía, protagonizando dramas que han sido aclamados tanto por la crítica especializada como por el público general. Ha demostrado una gran capacidad para abordar roles complejos, emotivos y desafiantes, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Ambos han experimentado un crecimiento individual significativo, y eso, sin duda alguna, aportará una nueva dimensión, una madurez y una riqueza a su posible colaboración. La posible película, de la que, seamos sinceros, aún no se conocen demasiados detalles concretos, se especula que podría ser una historia de amor con giros argumentales inesperados y sorprendentes, o quizás una comedia romántica con ese toque especial, ese encanto particular que tanto caracterizó su anterior trabajo conjunto. Imaginen el guión que tendrían que crear los guionistas para lograr satisfacer a todos los públicos, para cubrir todas las expectativas. Debería tener ese elemento de tensión romántica, esa complicidad casi eléctrica que enamoró a millones de espectadores en todo el mundo. Y por supuesto, no podemos obviar el impacto visual y la fuerza que ambos actores generan en pantalla. La fotografía, la banda sonora, la dirección artística, la puesta en escena, todo deberá estar a la perfección, a un nivel excepcional, para crear una experiencia cinematográfica verdaderamente memorable e inolvidable. Ahora, algo que es de vital importancia considerar son las reacciones inmediatas y las repercusiones de la prensa y del público en Turquía, la cuna de esta historia.
Si bien la noticia aún no ha sido confirmada oficialmente por los propios actores o por los productores de la esperada película, los rumores son tan contundentes y persistentes que ya se está hablando de ello en todos los medios de comunicación, desde los más serios hasta los más sensacionalistas. Los fans, como era de esperar, están divididos, como si fuera un mar de emociones encontradas. Por un lado, la alegría desbordante y la euforia de la anticipación, y por otro, una preocupación justificada por las altísimas expectativas que se han generado. Los comentarios en redes sociales son un reflejo claro de esta dicotomía. Por un lado, leemos frases como "no puedo creerlo", "ya quiero verlos juntos de nuevo, por favor", y por otro encontramos expresiones de cautela como "espero que no arruinen la magia de Erkénzicus, tienen que elegir un guión excepcional para que funcione". Este tipo de especulaciones, si bien generan una atención mediática masiva y un interés que pocas veces se ve, también son un arma de doble filo para los involucrados. Si la película resulta ser un éxito arrollador, consolidará aún más sus carreras individuales y su legado como una pareja profesional icónica. Pero por el contrario, si las expectativas, que ahora mismo son gigantescas, no se cumplen, podría generar una decepción significativa y afectar la percepción pública. Sin embargo, desde mi perspectiva, creo que la clave del éxito estará en el enfoque. Si se centran en crear una historia sólida, con personajes bien desarrollados y matizados, y una dirección impecable y visionaria, la química entre ellos, que es un ingrediente ya probado y delicioso, será solo un elemento más, uno de los tantos, en una receta para el éxito absoluto. Personalmente, y esto es una opinión sincera, me entusiasma enormemente la idea. Creo firmemente que ambos actores han evolucionado de manera impresionante desde sus inicios en Erkénzicus. Han ganado una invaluable experiencia, han explorado diferentes facetas de su talento actoral, y estoy seguro de que aportarían una madurez y una profundidad a sus personajes que quizás no vimos en su anterior trabajo, o al menos, no en la misma medida y con la misma bagaje profesional. La anticipación es un motor increíblemente poderoso en la industria del entretenimiento, y este reencuentro tiene todos los ingredientes necesarios para convertirse en un evento cinematográfico de primer orden, uno que marque un hito. ¿Y qué podemos esperar de este tipo de proyectos que generan tanta expectación? Pues generalmente cuando hay un nivel tan alto de interés y de anticipación por parte del público, las producciones se esmeran al máximo en cada detalle. Es muy probable que veamos un despliegue de marketing impresionante con avances que generen aún más interés y curiosidad, entrevistas exclusivas con los protagonistas, y quizás hasta la producción de un documental sobre el rodaje, mostrando el detrás de cámaras de este evento tan esperado. La estrategia para promocionar esta película será, sin ninguna duda, un factor clave para su éxito. Pero volvamos a la pregunta del millón, la que resuena en la mente de todos: ¿es solo una colaboración profesional planificada, una oportunidad de negocio, o hay algo más personal, detrás de esta posible unión? En el fascinante y a menudo enigmático mundo de las celebridades, las líneas entre lo profesional y lo personal son, con frecuencia, muy difusas. Lo que sí es absolutamente seguro, independientemente de la naturaleza de su relación actual, es que su conexión en pantalla fue tan fuerte, tan magnética, que revivirla, incluso si es solo a nivel artístico, es suficiente para generar esta euforia colectiva que estamos presenciando. La nostalgia, ese poderoso sentimiento, juega un papel fundamental en todo esto. Recordar los momentos que vivimos juntos viendo Erkénzicus nos llena de una cierta calidez, de una sensación agridulce de tiempos pasados que queremos revivir. Por ahora, lo único que nos queda es mantener la calma y esperar pacientemente a las confirmaciones oficiales. La cautela es importante, es un acto de prudencia, pero no podemos evitar sentir esa emoción profunda que recorre el cuerpo al pensar en la posibilidad. Can Yaman y Demet Özdemir, unidos de nuevo en la pantalla grande. Suena a película de ensueño, a fantasía a punto de convertirse en realidad. En resumen, la noticia bomba del día, o más bien del inicio de este nuevo año, es la fuerte y persistente posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a unir sus talentos en una película que promete ser un evento cinematográfico de gran magnitud. Si bien es cierto que aún no hay una confirmación oficial por parte de los involucrados, los rumores son contundentes y la expectativa en las redes sociales es altísima, casi palpable. Este reencuentro, que evoca con fuerza la exitosa y querida Erkénzicus, tiene el potencial no solo de cautivar a una nueva generación de espectadores que quizás no vivieron la euforia inicial, sino también de reenamorar a los fans de siempre, aquellos que los idolatran desde el principio. La evolución individual de ambos actores, así como las diversas teorías que circulan sobre los motivos detrás de esta posible colaboración,
añaden capas y capas de intriga y emoción a esta fascinante historia. ¿Y ustedes, qué piensan de esta noticia que está revolucionando el mundo del entretenimiento turco? ¿Están tan emocionados como yo por la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en la pantalla grande? ¿Qué tipo de película les gustaría que protagonizaran? ¿Una comedia romántica, un drama intenso, una historia con giros inesperados? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus esperanzas en la sección de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista y poder debatir sobre estos temas tan apasionantes que nos mueven. Si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles las últimas noticias, los análisis más profundos y todas esas primicias exclusivas del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que también son fervientes fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias candentes. Hasta entonces.